Las empresas son un ente vivo que se alimenta de los pensamientos, de las ideas, de las creencias, pero también de los miedos, de las inseguridades. He ahí la importancia de ser el líder que tu empresa requiere, que tu familia requiere, que tu hijo requiere para poder generar y ser ese ente generador de cambio, porque cuando tú estás bien, tu empresa está bien, tu familia está bien, todo está bien. Y porque la fortaleza de un árbol no está en el tronco, sino en sus raíces. Hola, bienvenidos a La U de la Vida Podcast, un espacio creado para conocer, debatir y dialogar todas esas cosas que no se aprenden en las aulas, pero sí en la vida real, contadas desde la perspectiva de sus protagonistas, para que puedas identificarte, inspirarte y al final escribir tu propia historia. Yo soy Yasa Acuña y hoy seré tu host. Partamos de la premisa que las empresas son una extensión de nosotros mismos. Las empresas son un ente vivo que se alimenta de manera directamente proporcional de los pensamientos, de las ideas, de las creencias, pero también de los miedos, de las inseguridades, de los paradigmas y de cosas que muchas veces son ese punto oculto que no nos dejan avanzar. Pensemos en las empresas como un bebé, como una criatura que llega al mundo como un lienzo en blanco, listo para ser creado a imagen y semejanza de su creador. Pensemos en un negocio como una criatura que requiere de fases, de momentos, de tiempo, de constancia, pero sobre todo de la contención que solamente una madre y un padre le pueden dar para que pueda tener bases sólidas, para que se pueda sentir seguro, para que se pueda salir al mundo y poder tener esa contención que solo te da esa proyección de la seguridad y el amor de quienes fueron, de quienes son tus creadores. Si eres padre o si no lo eres, igual te invito a que puedas intuir lo que se puede sentir cuando estás preparado para que un niño venga al mundo. Te comienzas a preparar muchísimo, comienzas a leer libros, comienzas a investigar y haces todo este research para prepararte a ser el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Y adicionalmente también preparas un espacio físico para que esta nueva criatura pueda habitar y que se sienta cómodo. Lo mismo sucede con nuestros negocios. Preparamos un espacio físico, ya sea una tienda, un restaurante, una oficina. Y si es un negocio digital, y ahora que también puede ser ambos, preparas esa página web, esas redes sociales, tu podcast y todos estos espacios donde esta idea va a habitar, donde esta idea que comenzó como una idea va a poder dar sus frutos y va a poder salir al mundo. Y toda empresa, así como todo nuevo ser que llega al mundo, va a requerir que su líder, que su creador esté tan bien preparado para poder llevarlo a los distintos niveles que va a requerir que le lleven. Y aquí lo que te quiero contar y donde quiero hacer énfasis es porque creo que los primeros años de vida, tanto de un niño, y haciendo este símil que a mí me pareció interesante siendo madre, y también cuando te montas una nueva empresa, los primeros años de vida son cruciales. Recordemos los primeros años de vida de un nuevo ser, los primeros 12 meses de esta nueva persona. Realmente te necesitaba las 24 horas del día. Y sé que puede sonar exagerado para quienes no han sido padres, pero para quienes no lo son, entienden el trasfondo y el contexto de lo que quiero decir con eso. Esa persona se alimenta de ti, vive de ti, te necesita de ti, tú percibes como si fueran 24 horas al día. En una empresa, te lo digo, es mucho más sencilla, y por eso hago un paréntesis y digo que quien es madre o padre ya tiene todas las habilidades para poder llevar a cabo cualquier cosa que se proponga, porque es una excelente escuela. Pero volviendo al tema, una empresa también va a requerir de eso de ti, y sobre todo en sus primeros años, porque es donde se crean todos los cimientos.
Un niño que tiene la seguridad, un niño que tiene contención, un niño que tiene todos los valores, el cariño, el amor, el soporte de sus papás, sin duda va a estar mucho más preparado para solventar todas las vicisitudes de la vida y va a poder pasar estas olas y estas tormentas de manera más airada porque tiene este sustento que lo vivió en casa. Así mismo sucede con tu empresa, así mismo sucede con las acciones y las intenciones que tú colocas en una empresa para que ésta pueda evolucionar, para que ésta pueda crecer y no esperar que las cosas simplemente sucedan, sino entender que tú eres ese componente clave, ¿sí? Entonces, en una empresa yo diría no es nada distinto y aquí sí quiero poner mucha data y mucha métrica de lo que sucede en Latinoamérica. Los latinoamericanos por excelencia somos de la tasa más alta de emprendimientos. Generalmente la razón es porque tenemos la necesidad de emprender a falta de tener empleos. El problema surge que los emprendimientos en el 90%, y es altísimo, no llegan a establecerse y no llegan a crecer o a vivir más del tercer año. Y esto realmente es trágico y las estadísticas nos muestran esta data tan fuerte. ¿Y cuáles son los factores de esta estadística? Voy a mencionar los 4 que determiné que son los más comunes y que también en base a las experiencias que he tenido con mis clientes he visto que hacen un match perfecto. Y es el tema de la rentabilidad, falta de rentabilidad, falta de financiamiento, la inestabilidad de los países en Latinoamérica, y adicionalmente la falta de creación de negocios escalables. Ahora te voy a mencionar cada componente. La rentabilidad o la falta de rentabilidad realmente se da es porque desde un principio las empresas o las personas que deciden emprender no están teniendo clara la película completa. Cuando tú comienzas a emprender, tienes que ver las cosas de manera muy tangible y hacer la tarea bien hecha y ver tus números con claridad, pero generalmente viene este componente psicológico y mental que tenemos mucho miedo al número, a la matemática y dejamos que otros hagan ese trabajo o quizás ni siquiera lo hacemos en la mayoría de los casos y emprendemos con este como que romanticismo del emprendedor sin tener claro los números, sin tener claro qué es lo que invierto, en cuánto tiempo va a retomar la inversión, cuál y cuándo va a ser mi punto de equilibrio, cuál va a ser el margen, el profit, la rentabilidad que espero de esta empresa y en cuánto tiempo. Es decir, tener como clara la película fuera de estos miedos y poder tomar la elección de, ok, voy a incursionar, por así decirlo, en este riesgo y tengo mi plan A, mi plan B y mi plan C, porque obviamente todas las personas nos montamos un negocio con la idea de poder vivir de ese negocio, no que sea una cosita ahí que me da para irme a tomar helados o para darme un gusto, sino para vivir, para mis viajes, para comprar las cosas que quiero, para pagar la colegiatura de mis hijos. Ese tiene que ser la idea desde un inicio de montarnos un negocio. Pero siempre hay este tema de la rentabilidad que se da porque no entendemos con claridad cómo se monta un negocio y lo hacemos desde este lugar muy romántico, muy utópico. El segundo factor es el factor del financiamiento, que está creo que en directa proporción del tema de la rentabilidad, y es porque generalmente los emprendedores en Latinoamérica emprenden financiado o, dado el caso, en el primer año igual buscan nuevos financiamientos, lo cual obviamente en una empresa nueva, en una empresa bebé, en una empresa que tú como creador de la empresa todavía no tienes todos los skills para saber cómo se vende, cómo se compra, cómo funciona tu mercado, cómo funcionan tus clientes, te estás arriesgando mucho al meter un financiamiento con las altas tasas de interés que tiene Latinoamérica en los bancos y por lo tanto muchas veces ni siquiera vas a ser sujeto de crédito porque no tienes un historial crediticio, porque tu capacidad de
endeudamiento quizás ya está muy alta porque no tienes las bases. ¿Sí me entiendes? Nuevamente, no hacemos la tarea como se tiene que hacer, no hacemos la tarea bien hecha y vemos cuáles son estos posibles riesgos y estos posibles factores. Yo diría que en una empresa nueva, en una empresa bebé, buscar financiamiento si aún no sé cómo fluctúa el mercado, cómo me voy a comportar, realmente no es una buena opción. Jamás voy a decir que el financiamiento no sea bueno y siempre yo creo que ya es en otra etapa del negocio cuando tú sabes que ese financiamiento que vas a obtener tiene sentido y va a dar una rentabilidad mucho mayor y sabes manejar muy bien tus riesgos, ¿sí me entiendes? Porque siempre cuando estamos hablando de emprender también estamos hablando de un riesgo, pero el riesgo también tiene que aprender a ser medido y medido también emocionalmente y con inteligencia, con ok, ¿a qué me estoy metiendo? Esto es lo que quiero y estos son los posibles escenarios. Luego vamos al otro factor que podría quedarme muchísimo hablando del factor de la inestabilidad, sobre todo en los países de Latinoamérica. Yo personalmente tengo una empresa ya 12 años y puedo recordar también los años en los que mis papás también tienen y han tenido empresa y no recuerdo ni un solo año, y es increíble, y hablo por mi país es Ecuador, que no hayamos tenido inestabilidad política, lo que haya generado una inestabilidad en general en todos quienes tenemos una empresa a cualquier escala, una pequeña, una mediana y una grande, porque todos de alguna manera siempre se afectan. Y lo interesante es ver cómo aprendemos a vivir con estas crisis. Y nuevamente, esto es un factor tan fundamental para el quiebre y el cierre de muchísimas empresas, pero en base a mi experiencia, yo creo que no te vas a poder caer en una crisis cuando ya no venías mal, cuando no tienes tus números y no tienes tu data clara. Una crisis te va a abolir y te va a matar, y eso es lo que muchas veces sucede, porque cuando manejas las cosas de manera clara, el momento de la crisis incluso vas a poder como moverte, vas a poder surfear un poco esa ola y vas a poder reponerte. Así nos hemos acostumbrado a vivir en Latinoamérica y hemos visto algo, lo hemos hasta casi que normalizado, pero siempre y cuando tengas las cosas claras y hayas hecho la tarea correcta para poder manejar esto de manera mucho más natural y no quebrarte, no paralizarte, sino más bien ver la oportunidad. Y es tan interesante porque la historia nos cuenta que las empresas más grandes, que los imperios más grandes se crearon en las crisis porque la gente vio posibilidades donde había un problema y creó necesidades y creó industrias grandes. Entonces, si nos movemos así, pues podríamos utilizarlo a nuestro favor. Siempre digo que la perspectiva con la que vemos las cosas definitivamente es lo que nos lleva a poder surfear las cosas de distinta manera. Habiéndoles contado todo esto y habiéndoles contado todos estos factores que son mucho más métricas y mucho más estadísticas, yo me atrevo a decir que todos estos factores que hacen que las empresas, que los emprendimientos en Latinoamérica, y quizás podría decir en el mundo, pero me encanta hablar de Latinoamérica porque yo soy de Latinoamérica, es por la falta de conocimiento, pero no este conocimiento que te enseñan en las aulas, no este conocimiento por el cual muchas personas antes de emprender, antes de dar ese paso de fe, quieren tener mucha data, quieren tener la historia clara, quieren saber todo para decir, wow, yo tengo todo el conocimiento y ahora ya voy y lo hago. No. Es un conocimiento más lógico, un conocimiento de, ok, conozco los números, voy a trabajar de la mano por más negocio chiquito que tenga, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, ¿sí me entienden? Tener como que la película completa, pero hay algo y hay un factor que es la cerecita del pastel y sobre lo que te quiero hablar, y es un tema que hoy por hoy se convierte en un tema nuevo del que ya mucha gente está hablando, y es este factor psicológico, este factor de la inteligencia emocional, que igualmente en los nuevos estudios, en las nuevas estadísticas,
han determinado que es el factor clave, este factor de las emociones es el que hace a una persona actuar de una o de otra manera, a una persona hundirse o a una persona ir al siguiente nivel aún en la peor crisis. Y ese es el factor que le debemos de poner atención hoy por hoy para crear empresas distintas, empresas sostenibles, empresas que sean muy congruentes con las cosas que estamos haciendo y siendo para que estas empresas progresen. Y este componente no quiere decir que el factor de la matemática, el factor financiero, lo vamos a dejar de por fuera. No, todo es un compendio, yo diría, de diferentes factores que hay que tenerlos en cuenta, pero que antes este factor de la psicología, de la inteligencia emocional, ni siquiera aparecía en el radar y precisamente era uno de los componentes y de los pilares más importantes para que puedas tener y hacer estas empresas diferentes. Y he ahí la importancia de conocer tus fortalezas y también tus debilidades, de conocer quién eres, qué quieres, cuáles son estas limitaciones, estas creencias, estos paradigmas que hoy por hoy tienes y que vienes arrastrando. Es como hacer un inventario de todo esto que crees con respecto al dinero, porque cuando haces una empresa, obviamente el objetivo es generar dinero y por tanto hay muchas ideas que tienes sobre eso que no te permiten avanzar, que posiblemente ya caducaron y que posiblemente tienes que limpiar, tienes que sanar y tienes que cambiar por otras potenciadoras que te permitan ir a ese siguiente nivel, que te permitan potenciarte, remasterizarte y ser esta nueva versión para que puedas lograr tener una empresa sostenible a lo largo del tiempo. He ahí la importancia de trabajar en tus miedos y ser brutalmente honesto contigo sobre todas esas historias y estos cuentos chinos y estas cosas que viven en ti que no te permiten avanzar. En todas las sesiones que he dado de coaching, en mi historia personal, en la historia personal que he podido ver con mi familia y con la gente más cercana, he visto que mucha gente a lo que realmente tiene miedo es al éxito. Tengo miedo al éxito porque si soy exitoso, quizás todas las personas van a venir a mí a pedirme favores. Entonces, aunque tú no lo creas, estos son factores y puntos ciegos que no estás viendo que te limitan. Muchas personas tienen el miedo a fracasar, el miedo a que dirán, y entonces si me monto esta empresa y fracaso, ¿qué va a pensar la gente de mí? Y es una limitación tan grande que les paraliza. Otras personas tienen miedo a perder su libertad, la libertad de tener días libres, porque tienen toda esta idea de que, ok, si yo tengo una empresa, tengo que dedicarle 24/7 y no voy a poder tener vida. Entonces, no quiero eso. Entonces, no te limitas mucho por creencias, por ideas caducas, porque la vieja empresa sí fue hecha de esa manera, o las personas o las películas nos mostraban que era la única forma de crecer, la única forma de hacer una empresa. Hay miles y miles de ideas de que cuando haces la tarea y haces el inventario y te preguntas, pero ¿qué pienso al respecto de eso? ¿Cómo crecí? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuáles son estos dolores, estos pain points que había en relación a este tema, que son factores ocultos o factores ciegos que finalmente no me dejan avanzar, que finalmente no me dejan realmente abrir esas posibilidades? Eres tú tu propio autosaboteador cuando no conoces este concepto y no lo pones a trabajar a tu favor, a trabajar para ir hacia tu siguiente nivel, para ir hacia ese lugar donde la belleza de tus sueños ya existe. He ahí la importancia de trabajar en tu inteligencia emocional para poder ir y navegar hacia aguas profundas que te permitan ir y liderar y comandar y ser el soberano de esas nuevas tierras que vas a conquistar contigo a la cabeza, porque estás expandido, porque sabes cómo calibrar tus emociones, tus sentimientos, porque las sabes abrazar, las sabes vivir, no las escondes y entiendes que ahí
ahí está tu verdadero poder. He ahí la importancia de ser el líder que tu empresa requiere, que tu familia requiere, que tu hijo requiere para poder realmente generar y ser ese ente generador de cambio, porque cuando tú estás bien, tu empresa está bien, tu familia está bien, todo está bien. Y para que tú estés bien, no solamente vas a requerir todos estos conocimientos y toda esta teoría y tener bien las finanzas y tener claro todo este esquema matemático, vas a requerir estar bien como persona. Vas a requerir darte amor, vas a requerir darte salud, vas a requerir que tener espacios de descanso, espacios de parar, espacios y ciclos que te permitan a ti como ser humano tomar fuerzas y continuar. He ahí la importancia de trabajar de adentro hacia afuera. Porque la fortaleza de un árbol no está en el tronco, sino en sus raíces. Si las raíces están bien cimentadas, si las raíces son saludables, el tronco de este árbol va a poder sobrellevar las tormentas, los huracanes, va a poder mantenerse firme en congruencia de lo que tiene por dentro, de esta seguridad. Y no va a importar lo que sucede en el exterior, porque aquí siempre digo, somos el reflejo de lo que vive en nosotros. Si dentro de nosotros hay caos, voy a percibir el caos del exterior y me voy a conjugar con ese caos porque es lo que hay. Entonces se va a maximizar ese caos. Pero si por el contrario hay paz, hay sabiduría, hay conocimiento en mi interior, incluso el caos del exterior que me puede mover, que me puede doler porque soy ser humano, lo voy a poder pasar, lo voy a poder vivir desde un lugar más expansivo y de aprendizaje y no se va a conjugar o ser parte de mí porque en mí no hay caos. Entendemos la gran diferencia, entendemos por qué la expansión de nuestras empresas, de nuestro dinero y de nuestros negocios es directamente proporcional con lo que yo soy. Y prepararte mental y emocionalmente finalmente es la clave y el factor diferencial que te va a permitir expandirte y crear estas empresas diferentes, estas empresas con alma, estas empresas que buscan dar, porque el recibir se encuentra por añadidura, el recibir ya está intrínseco en ellas, porque está creado desde esta expansión, desde este momento, desde este lugar, desde este sitio donde las cosas pasan siempre diseñadas a tu favor, siempre en el servicio, en la calma, en el poder y donde también caben todas las emociones como la frustración, como el fracaso y las lágrimas, porque entiendes que son parte del proceso. Si alguien me preguntara, a alguien que jamás ha emprendido qué hacer, le diría, empieza y empieza ya, porque el factor tiempo es muy importante. Empieza con lo que más te gusta hacer, empieza con el producto mínimo viable, empieza abriendo esa cuenta bancaria, empieza conociendo un poco más de los números, empieza haciendo esas tareas que realmente en un principio parecen incómodas o parecen que no tienes que entender, pero ahí quizás está el secreto intrínseco de miedos. Estás forzándote a hacer cosas desde el miedo cuando lo haces desde un lugar más abundante, un lugar más abierto, todo se puede cosechar frutos. Empieza trabajando mucho en todas estas creencias y en todas estas ideas que al final del día nadie nos contó en los libros de finanzas ni en los libros para emprender, que era un secreto básico, que la gente que hizo grandes empresas y grandes negocios tuvo este componente diferencial en sus emociones, supo cómo manejarlas, cómo valorarlas, cómo atravesarlas y ahí, precisamente ahí estuvo el secreto de su éxito. Con esto jamás te voy a decir que dejes las matemáticas, los libros y los números que son tan hermosos porque te dan paz y claridad. Yo reunirme con mi financiero es una de las tareas más lindas que puedo hacer todos los meses porque me permite ver con claridad cómo va esa métrica y qué acciones puedo tomar al respecto, cómo me puedo mover a un
un lugar o a otro lugar para siempre ir avanzando, incluso para saber cuándo tengo que cerrar lugares, cerrar relaciones, cerrar clientes, porque cuando tú te puedes manejar a ti mismo, cuando tú ya no tienes miedo de ver las cosas tal cual son, es cuando realmente te puedes expandir. Y todo lo que te expande a ti, expande a todo lo que tú creas, a tus negocios, a tu familia, a las personas que te rodean. Que tengan un lindo día. Chao, chao.